Este es un podcast del portal Revolución Obrera. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Saludamos, bienvenidos a todos los que nos están acompañando en este nuevo episodio. Hoy vamos a desarrollar el episodio 211 de Vanguardia Obrera aquí con los compañeros de trabajo. Esperamos que todos ustedes nos acompañen, que nos colaboren, que hagan la labor de compartir la transmisión, compartan el enlace para que otros compañeros se puedan enlazar a este su episodio de Vanguardia Obrera. Bienvenidos compañeros de la mesa de trabajo, bienvenida Adela y bienvenido compañero José. Gracias Ricardo por tu bienvenida, un saludo fraterno a mis compañeros de mesa y también a todos los que ya están siguiendo el episodio 211 de Vanguardia Obrera. Muy buenas noches a mis compañeros de mesa, a Adela, a Ricardo. Un abrazo fraternal a quienes nos siguen juiciosamente. Bienvenidos. Bueno, estamos observando ya cómo se reanudan los bombardeos contra Palestina, el sinfín de políticas y medidas imperialistas, principalmente de potencias como Estados Unidos, con Trump a la cabeza. Y bueno, cómo a nivel internacional la crisis del sistema capitalista imperialista golpea a los pueblos del mundo y también a los desposeídos. Pero también a la par de cómo observamos eso, también vemos cómo los pueblos se levantan. En todo el mundo definitivamente la movilización, la lucha popular está en ascenso. Y eso indiscutiblemente se refleja también en nuestro país, se refleja en Colombia como parte también del ascenso de la rebeldía y la lucha de los desposeídos. Bueno, de eso se trata precisamente este episodio de hoy y nos vamos a referir pues en particular al ascenso de la movilización social en Colombia y las causas más profundas de la misma. El segundo aspecto pues por la particularidad que tiene y por la importancia que tiene, nos vamos a detener un poquito en Bogotá, toda vez que se ha convertido en el epicentro pues, de la lucha y del conflicto social y político, de la lucha de clases en el país. Finalmente, pues necesariamente pues toca hacer referencia pues al camino, ¿no? Por supuesto, no somos solamente contempladores del mundo, sino que nos preocupamos por interpretar el mundo para transformarlo. Hablaremos entonces de las propuestas y de la tendencia, las perspectivas de este momento y hacia dónde deben encaminarse nuestros esfuerzos como obreros revolucionarios. Bueno, perfecto. Tenemos aquí primero que todo vamos a entrar al punto de las noticias, el resumen que el compañero Leonardo siempre nos prepara para estos episodios especiales y entremos entonces en materia con el compañero. Lo más destacado de la semana. Hola amigos de Vanguardia Obrera, soy Leonardo y estas son las noticias para este episodio. En Palestina el genocidio continúa. El ente ocupante de Israel persiste en masacrar al pueblo palestino violando de todas las formas posibles el llamado Plan de Paz de Donald Trump, que fue aceptado por las partes. Entre el 28 y 29 de octubre, Israel bombardeó la Franja de Gaza dejando como saldo 104 palestinos asesinados, entre ellos 35 niños, después de que se firmara el alto al fuego. La franja continúa sitiada por las fuerzas enemigas sionistas que establecen fuertes retenes, y es por eso que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas, pues solo ha ingresado el 24% de los camiones prometidos, lo que es insuficiente para resolver la aguda crisis humanitaria, de salud, de hambruna que aún sufre el pueblo palestino. Los cadáveres que está devolviendo Israel tienen signos de tortura, quemaduras, huesos rotos, entre otras señales que dan cuenta de la terrible situación que vivieron antes de que fueran asesinados por los sionistas que dirige el genocida Netanyahu. El mundo debe continuar con la presión movilizándose en las calles contra el genocidio y alentando la justa lucha del pueblo palestino. La solidaridad no se puede detener y se debe expresar de diferentes formas como marchas, mítines en las empresas que financian y apoyan el genocidio
y manifestaciones frente a las embajadas de los países imperialistas que patrocinan el exterminio del pueblo palestino. Palestina vencerá, Palestina triunfará. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, expresó en días pasados frente a la guerra en Ucrania que está preparado para resolverla por medio de la fuerza si Ucrania no abandona la OTAN. Putin elogió la semana pasada la capacidad militar del nuevo misil de crucero nuclear Burevestnik, calificándolo de invencible frente a cualquier defensa. Esto sucede mientras Ucrania recibió los misiles de largo alcance y poder Tomahawk por parte de Estados Unidos, con los que se espera que la guerra entre en una nueva etapa más contundente. Todo esto hace parte de los preparativos de una guerra mundial interimperialista que podría estallar en cualquier parte del mundo. El presidente estadounidense Donald Trump intensificó sus amenazas y acciones militares a nivel internacional. En Nigeria amenazó con desplegar tropas o realizar ataques aéreos si el gobierno nigeriano no frena la violencia contra cristianos, advirtiendo además el cese de toda ayuda al país. Sin embargo, analistas afirman que las acciones violentas del grupo Boko Haram se concentran principalmente contra la comunidad musulmana, lo que sería la prueba de que estas son excusas de los imperialistas yanquis para iniciar un nuevo foco de violencia contra el pueblo en esa parte del mundo. De otro lado, mientras afirmó que una guerra con Venezuela es improbable, desplegó sobre el mar Atlántico el crucero lanzamisiles Gettysburg y se espera la llegada del portaaviones Gerald Ford, el más moderno de la flota estadounidense. En total serán 8 buques de guerra, incluidos 6 destructores, 3 barcos anfibios y un submarino en la zona, lo que representa el mayor despliegue naval en Latinoamérica en décadas. Finalizo con las sanciones que el gobierno de Donald Trump les impuso a diferentes funcionarios del gobierno de Colombia, iniciando por el presidente Gustavo Petro. El 24 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionó a Gustavo Petro por medio de la orden ejecutiva 14059, destinada a personas extranjeras involucradas en el comercio ilícito global de drogas. Junto a él, fueron sancionados Verónica del Socorro Alcocer García, Nicolás Fernando Petro Burgos y el ministro del Interior Armando Alberto Benedetti Villaneda. Según la OFAC, abro comillas, desde que Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se disparó, inundando Estados Unidos y envenenando estadounidenses. Cierro. Las sanciones implican bloqueos de todos los bienes e intereses de propiedad de las personas designadas que estén en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, prohibición general de transacciones de personas o entidades estadounidenses con ellos, entre otras. A su vez, Colombia fue designado como un país mayor de tránsito de drogas ilícitas o mayor productor ilícito de drogas, que no coopera demostrablemente con Estados Unidos en su control de drogas. Rechazamos estas sanciones que buscan intensificar la dominación de los imperialistas estadounidenses sobre Colombia. Llamamos al pueblo de Petro para que rompa todo tipo de acuerdos comerciales, diplomáticos y militares con ese gobierno mientras persistan las sanciones. A su vez, llamamos al pueblo colombiano a estar preparados para responder frente a la intensificación de las agresiones de los yanquis en aguas marítimas colombianas. Estas fueron las noticias en Vanguardia Obrera. Sí, lo que nos comenta aquí Leonardo en un aspecto, en una de los aspectos que se pueden destacar en esa política, vemos cómo efectivamente el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, está haciendo pues todo su trabajo, toda su tarea para ponerle orden, tratar de ponerle orden y encasillar a todo lo que es su influencia, entre esa pues obviamente Centro y Suramérica, que es llamada el patio trasero de los Estados Unidos, y es efectivamente porque siente pasos de los otros países poderosos, de China, pues que ha incrementado su poderío y su extensión a nivel económico, y trabaja a los Estados Unidos tanto por abajo, extendiendo pues esas medidas militares reaccionarias en los mares y en los territorios, pero también por arriba, ¿no? La reciente cumbre, pues, de Donald Trump con el presidente de China en Corea tiene que ver también con eso, ¿no? De llegar a acuerdos económicos porque sabe, pues, que los chinos también le están pisando los talones, y todo esto sumado con lo que nos comenta Leonardo, de lo que está haciendo, pues, Putin en la guerra con Ucrania, ¿no? Todos ellos preparándose para esa posible guerra de mayores proporciones. Pero eso también se ha manifestado en lo que hoy vamos a ver, ¿no? El incremento de la lucha, el incremento de las protestas
tanto Colombia, Bogotá particularmente, como también a nivel internacional, que es el otro aspecto de ese fenómeno mundial. Sí, hay que decir también de todos modos que existe una resolución, la resolución de poderes de guerra es de 1973, que básicamente le da, digamos, el aval a Trump para actuar durante 2 meses sin el aval del Congreso. Pero se supone que ya se venció esa hora cero. Trump había notificado pues que desde el 2 de septiembre, pues el ataque a la lancha venezolana, supuestamente pues en su cruzada contra las drogas, digámoslo así, eh, pero de todos modos ya se cumplió ese tiempo, ya se cumplieron los 60 días y se supone que según esa resolución tiene que cesar esas operaciones. Vamos a ver qué sucede, ¿m? Frente a eso, pero se supone que ya no puede actuar sin el aval del Congreso. Si continúan las operaciones ya es porque, pues, en últimas tiene el aval como tal de allá. Que obviamente, y lo que se presenta pues ahorita en Estados Unidos es que ninguno de los imperialistas la tiene fácil, porque incluso tienen contradicciones en sus propios gobiernos. Así aparenten incluso los países imperialistas de Oriente una supuesta homogeneidad, tanto Putin como Xi Jinping tienen contradicciones pues en el propio seno de sus gobiernos y solamente que eso se ve mucho más abiertamente en los propios Estados Unidos. Bueno, adentrémonos entonces al tema que hemos preparado hoy para desarrollar con nuestros seguidores. Básicamente, pues se trata de cómo está la lucha de masas en Colombia. Vamos a hacer un análisis al respecto y a proponer algunas de las tareas y salidas que consideramos son coherentes con este momento, de acuerdo a la situación de la realidad actual en el país. Se habla en los medios oficiales y lo hacen con preocupación además, de un incremento de las protestas. Ellos lo llaman una conflictividad social. La Defensoría del Pueblo sacó un informe que comprende entre enero y junio de este año, 2025, donde se registraron 1.834 protestas o eventos de lucha o como eventos conflictivos, como lo llaman ellos. Eso significa un aumento del 6% en las protestas respecto al mismo periodo de 2024. Y también se dice en este informe que estos hechos se presentaron en 395 municipios de los 32 departamentos y además en la capital del país, que es Bogotá. Entonces, básicamente en todo Colombia, el aumento de la lucha pues es muy relevante. Ese informe indica además que Bogotá concentró el 12% de las protestas y otros departamentos como Valle del Cauca y Bolívar el 6% cada uno. Atlántico, Santander, Antioquia y Magdalena el 5% cada uno también, y Huila, Córdoba, Meta, Norte de Santander, Tolima y La Guajira el 4%. Hay que tener en cuenta de todos modos que estas cifras, digamos, no incluyen las actividades de denuncia permanentes que hacen los trabajadores, por ejemplo, en las puertas de sus trabajos, los de seguridad, por ejemplo, en las empresas donde prestan sus servicios, etcétera, o incluso en oficinas e instituciones del Estado. Bueno, son protestas que a diario se presentan contra los patronos, además, y también por mejores condiciones de trabajo y que no se registran. En general, el informe registra sobre todo las protestas que afectan de una u otra manera el tráfico o como tal a los grandes capitalistas. Entonces, es un aumento, un ascenso básicamente en la lucha de masas en todo el país. Y los motivos, pues, digamos que siguen manteniéndose desde aquel 2021, ¿verdad, Ricardo? Sí, realmente, aun cuando pues muchos de los que han sido afectos al gobierno de Gustavo Petro, siendo el primer gobierno de izquierda, que hay que reconocer, tenía un plan, desde el comienzo, un plan muy ambicioso
muy acorde con lo que la gente sentía, con lo que la gente quería, pues hay que reconocer que mucho de eso se quedó ahí, en un plan de gobierno, que ya lo hemos destacado en otros programas. Y cuando uno se da cuenta de los motivos de, de toda esa creciente ola de manifestaciones y de protestas en todo el país, pues se encuentra con esa característica, y es de que los motivos siguen siendo los mismos, las razones siguen siendo las mismas, las banderas siguen siendo las mismas, se manifiestan contra los impuestos, se manifiestan contra la voracidad en general de los capitalistas, contra los atropellos a los trabajadores, se manifiestan por el mal servicio de salud, por la falta de educación, por la falta de vivienda para el pueblo, siguen manifestándose también por la libertad de los presos, de esos jóvenes valientes, luchadores aguerridos que se movilizaron en el 2019, en el 2021, en el 2020 incluso también, y en general por esa política de abandono estatal, es decir, de un gobierno tanto del Ejecutivo con todos sus ministros, como de esa parte pues tan podrida y tan odiada por el pueblo que es el Senado, que muestra pues toda esa podredumbre que persiste, que crece, que se intensifica. Y uno de los temas que es muy sentido también entre la gente es el tema de la violencia y de la guerra, ¿no? La violencia que se ha incrementado en todas partes, y obviamente pues ya no solamente hace algunas décadas se decía que era la violencia en los campos, que había incluso sectores pues en el país, en el valle, en el Cauca, pues en Antioquia, en algunas partes de la costa, pero ahora eso no solamente ha crecido en la mayoría de partes del territorio nacional, sino además de eso, que se siente con mucha fuerza, que se siente de una manera virulenta en las ciudades, ¿no? Es decir, la gente ya en las ciudades no se siente protegida y se ha incrementado pues esa criminalidad, y ese desplazamiento forzado y el asesinato de los dirigentes sociales, ¿no? Ya en otros programas hemos presentado y en el portal Revolución Obrera se han publicado datos de la inmensa cantidad de dirigentes que han sido asesinados en todo el país, ¿sí? Es decir, lo que se puede ver en el panorama es que el gobierno, a pesar, aquí no estamos juzgando la buena o mala voluntad del gobierno de Petro, pero el hecho es que los acuerdos adquiridos con todas las comunidades no los cumplen. Y por eso incluso conocemos de sectores que en varias ocasiones se han desplazado a la ciudad de Bogotá con la bandera de exigir el cumplimiento a los acuerdos firmados. Eso ya se volvió pues una costumbre, ¿sí? Y entonces todo ese panorama muestra esa creciente indignación del pueblo frente a esa terrible situación que sigue padeciendo y que empeora todos los días. Es decir, es ese proceso como interminable, como que no se ve que tenga fin y que no se tenga perspectiva, porque las banderas siguen siendo las mismas. Es decir, así tengamos un gobierno de izquierda, el pueblo sigue manifestándose por lo mismo de las décadas pasadas. En efecto, Ricardo, y si nos fijamos en esas exigencias del pueblo trabajador en Colombia, vemos cómo la mayoría, la inmensa mayoría, coinciden con las exigencias de los trabajadores en los demás países. Levantamientos contra la corrupción, por ejemplo, el de Nepal, el cese de la corrupción y los privilegios de las élites gobernantes. Es decir, es una manifestación generalizada en contra de la podredumbre del Estado burgués en todos los países. En Marruecos, bueno, en fin. El otro aspecto, el cese de la represión y por la liberación, pues, de los luchadores sociales encarcelados. En todas partes ha habido asesinatos de activistas en las confrontaciones, igualmente, sobre todo jóvenes asesinados, encarcelados, perseguidos, deportados, pero a la vez
por los otros asuntos que son y que podemos mirarlo, pues lo del empleo, por la salud, por la educación, contra leyes regresivas o contra proyectos de ley regresivas que pretenden suprimir conquistas sociales importantes en todos los países, contra las alzas en los servicios públicos y dentro de esos, pues además en contra del alza en la gasolina, como aquí nuestros vecinos en Ecuador, contra el incumplimiento de acuerdos y promesas de los gobiernos en los distintos países, mm, muchas de ellas o generalmente pues de los campesinos y de los pueblos indígenas. Y es necesario destacar que en los últimos meses se han destacado en todos los países las gigantescas manifestaciones e incluso huelgas generales contra el genocidio del pueblo palestino, y en Estados Unidos incluso contra la persecución y los inmigrantes y contra la persecución pues a los migrantes. Una de esas muy sonada pues la semana pasada, gigantesca además, No Kings, es decir, de no más esa diferenciación. No queremos la diferenciación, no queremos reyes, no queremos mandamases, no queremos gente holgazana gobernando el mundo. Es el fondo de todo esto. Y es una expresión bonita y gigantesca de la rebelión general de la clase obrera y los pueblos del mundo contra un sistema que está muriéndose. Bueno, y esas cifras o eso que está sucediendo a nivel nacional, digamos, y que es reflejo también de, como tú dices, José, de lo que sucede en todo el mundo, pues tiene una concentración importante en la capital del país. Miremos entonces ahora las cifras de las protestas en Bogotá, que es en el lugar donde más se concentran. Entonces, según la Secretaría de Gobierno, entre el 1 de enero y ahorita, el 16 de octubre de 2025, en Bogotá se registraron 1.485 movilizaciones. Si se compara con el año anterior, en ese mismo periodo, aumentó un 17%. Entonces, básicamente, son más de 5 movilizaciones diarias. Si se suman las acciones de los trabajadores en las empresas y si se suman las protestas que de todos modos no se contabilizan oficialmente, se puede decir pues que en Bogotá se está concentrando gran parte de la lucha del país y está convirtiéndose en un polvorín social. El mismo secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, dijo que 7 de cada 10 manifestaciones están motivadas o por reclamos o por respaldos pues a la agenda del gobierno nacional. Es decir, incluso ahí se incluyen las que ha convocado el mismo gobierno nacional, esas manifestaciones. Y el resto de manifestaciones también ya obedece a temas distritales. Qué sé yo, por ejemplo, el caso del magisterio, por ejemplo, que la semana pasada además convocó paro nacional. Y se ha manifestado constantemente contra las arbitrariedades de Galán y pues de su secretaria de Educación. Por ejemplo, plantones de los trabajadores. La semana pasada también hubo varias actividades como por ejemplo marchas de defensores de derechos humanos el 27 de octubre que fue convocada por CAJAR, el colectivo de abogados José Alvear Restrepo y por la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Plantones también por nivelación salarial, bueno, en fin. Básicamente son manifestaciones a diario y 2 de cada 5 de esas manifestaciones incluyen también la toma de entidades públicas o privadas, ¿sí? Y pues eso en definitiva muestra la agudización de las contradicciones sociales. Una de esas tomas que quiero también hacerle aquí un poquito de propaganda fue la de la Asociación Mujeres Cumpliendo Sueños. La semana pasada estuvieron tomando una de las oficinas del Ministerio de Vivienda. Las compañeras venían desde Sincelejo, Sucre, precisamente exigiendo vivienda digna, ¿sí?
sobre todo porque es una organización de más de 2.000 mujeres, priorizaron al 10% más o menos de las 2.000 para exigir pues vivienda porque son madres cabeza de hogar, población vulnerable, desplazada, etcétera, etcétera, y pues básicamente no se les ha ofrecido nada, ni siquiera un subsidio de vivienda. Y vinieron muy combativas acá, que de hecho pues también los invito a conocer la entrevista que se hizo a una de sus líderes para que se enteren más a profundidad de ese conflicto. Pero más o menos así es la dinámica de la capital. Dentro de esas protestas, el transporte público masivo es uno de los sectores que más ha sido afectado, según pues, la Secretaría de Gobierno. En 2024 hubo 527 manifestaciones que pues afectaron el sistema y ya en lo que va de 2025, que ni siquiera ha terminado, van 890 bloqueos. Básicamente, si hacemos la cuenta, serían 3 por día. Según pues la prensa oficial, el diario El Tiempo, por ejemplo, cada minuto de retraso de Transmilenio implica pérdidas por 26,4 millones de pesos. Y Fenalco también se queja de las pérdidas económicas causadas por las protestas. Y claro, ante esto pues responden los reaccionarios, obviamente, por ejemplo, el concejal Juan David Quintero, que propone declarar el transporte público como un servicio esencial y pues con eso justificar obviamente el uso de la fuerza contra los bloqueos. Y bueno, dice que este concejal dice que este año 14,5 millones de personas se han visto afectadas por esas manifestaciones. Pero pues digamos que más allá de esos datos y esas cifras, pues es una propuesta que básicamente tiende a criminalizar el derecho a la protesta, ¿no? ¿Sí? Y que de todos modos está afectando y los bolsillos de los capitalistas y pues por supuesto ellos buscan siempre la forma de responder a ellos, a cómo contrarrestar esa protesta. Pero efectivamente es eso, ¿no? Es eso lo que hemos propuesto incluso. Si no se toca el bolsillo de los capitalistas, si no se toca la producción, si no se para realmente y se paraliza, incluso no solo el transporte público, no solo uno u otro sector, no, si eso se generaliza, seguramente que vamos a conseguir lo que no se ha conseguido incluso en 3 años de gobierno del cambio. Entonces sí, obviamente ellos van a responder a eso. Incluso si es necesario soslayar grupos antiprotestas, lo van a hacer. Sus mensajes, comentarios, opiniones y sugerencias son muy importantes para el desarrollo de este podcast, así como sus aportes materiales para sostenerlo. En la descripción del programa encontrarán distintas opciones para ponernos en contacto de forma sencilla. Los leemos y los escuchamos. Sí, es que en ese fenómeno, pues en esa realidad que se ha incrementado mucho en todo el país y en especial en la ciudad de Bogotá, de las protestas y de las movilizaciones y de las manifestaciones, pues sí, hay que tener el punto claro de que la alcaldía dice que se pueden hacer protestas pacíficas. Reconoce eso pues de dientes para afuera, pero el concepto de pacífico tiene esa connotación contradictoria, ¿no? Es decir, no puede haber protesta efectiva para los trabajadores y para el pueblo si no se afecta la economía de los capitalistas, ¿sí? O sea, una protesta que no afecte el factor económico, pues no es protesta de verdad, ¿sí? Y una protesta que afecte el bolsillo de los capitalistas, pues obviamente se convierte en una forma de violencia. Entonces eso es como un círculo vicioso en ese sentido, y ahí es donde entra el tema del transporte público. Es decir, si se bloquea Transmilenio, pues obviamente es una forma de afectar el bolsillo, sobre todo porque claro, se afecta pues a las personas que van a trabajar, pero el factor económico principal que se afecta es la ganancia de los capitalistas, y por eso es un motivo pues de violencia, ¿no? Y además de eso, creo yo que hay lo que decía la compañera Adela, en el sentido del incremento de los grupos que llaman fascistas, esos grupos promovidos por la extrema derecha, esos grupos que se van formando y que han aparecido incluso en las redes sociales varias denuncias sobre grupos que salen a atacar a los manifestantes,
¿sí? Que salen armados, que salen organizados, y es efectivamente porque se está promoviendo esa manera, pues esa forma de respuesta como grupos ilegales, enemigos pues de la protesta, enemigos de los luchadores, y eso tiene que ver con un asunto pues que se ha incrementado a nivel de país, y tiene que ver con lo de los grupos armados ilegales, que las últimas cifras dicen que ha habido un incremento eh, enorme, pues, de esos grupos, ¿no? En uno de los recientes artículos de La Silla Vacía, dicen que los grupos armados ilegales superan los 25.000 miembros en el país, ¿sí? Y hablan de la cifra de que en los primeros 8 meses del año superaron esa cifra y aumentaron el 15% frente al reporte de enero del 2025. Y es decir, es un crecimiento enorme, y destacan también algunos sectores, pues algunas zonas del país donde han aumentado, que son sobre todo en Antioquia, Córdoba, Chocó, Sucre, La Guajira, Cesar, Atlántico, Magdalena y Bolívar, ¿sí? Y pues obviamente aquí hay que decir que en todos esos grupos ilegales eh, ya no es una retórica válida aquella de que es que ahí hay grupos de izquierda, en esos grupos ilegales, grupos de izquierda y grupos de derecha, es decir, todos están untados, todos están metidos en ese sucio, asqueroso y podrido negocio del narcotráfico y del control territorial a punta de bala, que es lo que ellos están haciendo, y que todo el mundo ya sabe que todos están metidos en ese cuento, ¿no? Entonces las cifras, por ejemplo, hablan de que el Clan del Golfo sigue siendo el más grande, con 8.945 miembros, que es el 18%, y otros grupos que han crecido también: el ELN, las disidencias de Iván Mordisco, los de Calarcá, la Segunda Marquetalia, y uno nuevo que apareció por ahí, que se llaman las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Y claro, uno de los fenómenos pues de este crecimiento de esos grupos ilegales es que están reclutando a una gran cantidad de jóvenes en las ciudades, ¿no? Reclutándolos de alguna manera es un decir, porque realmente lo que han estado haciendo es eh, pagándoles, ofreciéndoles, sobornándolos, pagándoles un dinero para que actúen como parte de, ¿sí? Entonces forman grupos, pues, sobre todo, pues, en los principales zonas de la ciudad, donde hay mucha pobreza, donde hay mucho desempleo, donde hay mucho joven con falta de oportunidades de trabajo, de educación, y simplemente les dan motos, les dan armas, les dan dinero para que ejerzan control territorial, para que controlen el negocio de la distribución de la droga, y para que repartan propaganda a nombre de ellos, ¿no? Entonces todos esos grupos también están relacionados con eso que se ha incrementado también, de esos grupos que están armándose para chocar, y no solamente chocar en las manifestaciones, sino incluso para asesinar selectivamente a los dirigentes populares y a los dirigentes en ciudades y campos, que es el fenómeno que se está presentando y que está creciendo. Sí, hay algunos que también incluso ya se han presentado públicamente. Por ejemplo, en mayo de este año hubo un grupo que se llama La Ola Libertaria, que hicieron un saludo incluso fascista y todo, inspirado en Milei, incluso en la Plaza de Bolívar, y de los que se sabe tienen vínculos también a nivel militar y político con gente como excomandantes del ejército como Eduardo Zapateiro, como Popeye, cuando, bueno, tenían vínculos con Popeye, bueno, con el Centro Democrático, con Jaime Uzcategui, bueno, o sea, es gente que efectivamente tiene apoyo militar y político para organizarse, y pues eso sin duda exige que también las masas se organicen. Y, y, y a nivel oficial lo mismo, ¿no? Entonces, y creo que la mayoría conoció el caso, pues, durante la manifestación del 7 de octubre pasado, Andrés El Guri Rodríguez, un concejal de Medellín del centro demoníaco, salió con un bate amenazando a los manifestantes, porque él supuestamente estaba defendiendo la ciudad de los terroristas de Hamas.
con esa salió el tipejo este, eh, y no es el único, ¿no? Entonces hemos visto también de cómo los grupos esos armados con bastones negros en Bogotá no solamente hacen paradas militares, sino que eh, borran pintas, tumban trapos y pancartas, pasacalles referidos pues a lo que la gente está reclamando frente al Estado o frente a los patronos, y además andan armados con garrotes, es decir, prometen garrote. Eh, y más oficialmente incluso los funcionarios esos de orden público, que no son SMAT, ni son policía, ni son nada, del Paraco ese, alcalde Fico. de Férico Gutiérrez, alias Fico, en la manifestación también del 7 de octubre por Palestina, mandó sus huestes a enfrentar a los manifestantes en una encerrona. A un tipejo de esos soltó la correa, no solamente le dieron puños a la gente, sino a los manifestantes, sino correa incluso. Correa. Ujú. A eso se atreven estos bandidos, por no hablar de los muchachos que han sido apuñalados por grupos neofascistas después de un toque, por ejemplo, en una zona, pues en la zona de Suba en Bogotá, un muchacho pues fue apuñalado y duró un poco de tiempo, que casi no se recupera pues después de haber sido apuñalado en un pulmón. Bueno, antes de continuar, quisiera compartir con ustedes algo de lo que nos escriben nuestros seguidores. Sebastián Correa, Viva Palestina Libre desde el río hasta el mar. Sergio RC, buenas noches compañeros. Jaime Cristancho también nos envía su saludo. Dani Moreno dice, buenas noches, el miércoles de la semana pasada se convocó una reunión de organizaciones políticas para discutir y acordar un plan de acción frente a las agresiones de Estados Unidos. Allí se definió realizar un encuentro nacional antiimperialista para el próximo 21N en Bogotá, el cual cerrará con una movilización. Esta información es bastante importante y por supuesto que hacemos eco. Rodrigo Giraldo, buenas noches compañeros. De nuevo, Dani, para mañana, miércoles 5 de noviembre, la próxima reunión en la CFCOE para concretar el encuentro. A las 4 de la tarde se sabe que es esa reunión. Andrés Osorio, buenas noches compañeros. Viejo Topo, buenas noches amigos. Un saludo muy especial al equipo técnico. Y también bienvenida a la compañera Dayana Casas y Diana. Bueno, de todo esto, José, ¿por qué? Porque es importante esa concentración de luchas precisamente en la capital del país. ¿Cuál es el análisis que nosotros podemos hacer al respecto? Mm, yo creo que hay un asunto que es muy importante, y es cómo la creciente inconformidad, indignación y la rebelión pues de la gente mm, tiene como enemigo común el Estado. Ese es un aspecto de por qué una gran cantidad de la inconformidad, de la protesta, de la rebelión se concentra en la capital. Aquí se convirtió en un centro, precisamente aquí llega la gente de todas partes del país reclamándole al Estado, al gobierno central, donde está concentrado el poder. Pero además de eso, al ser la ciudad más grande, también se concentra de manera especial la explosividad social también. Es decir, se agudizan todos los asuntos. Si ustedes se dan cuenta, los que andamos pues en la ciudad, la inconformidad frente al problema de la salud, la inconformidad frente a los operativos de desplazamiento, sacada a la berraca pues de los vendedores ambulantes, de la gente que está bregando a ganarse el sustento honradamente en la calle y no encuentra otro y no tiene empleo. Es decir, y lo mismo, por no hablar pues de la inconformidad creciente de los trabajadores en las distintas empresas ante el atropello, los atropellos permanentes de los patronos, contra la persecución sindical, contra la violación de las propias convenciones colectivas, en fin. Entonces no es nada extraño que en Bogotá se concentre y que sea el epicentro, pues, y la expresión más aguda de los antagonismos sociales entre explotados y explotadores, entre los oprimidos y los opresores, y que tiene de común
en la mayoría de los casos, el hecho de que enfrenta al conjunto del pueblo trabajador contra los comunes enemigos representados en el Estado. Y no podía ser de otra forma, pues en Bogotá indudablemente se concentra el poder económico, político y militar de los holgazanes del país, de la oligarquía, de los explotadores y de los opresores, y por tanto es apenas lo normal, que el centro también, la capital, se convierta en el centro de la tormenta. Y esto en particular le otorga entonces a la capital una importancia táctica y estratégica sin igual. Es decir, lo que ocurre en Bogotá, bueno, para bien o para mal, pues desde el punto de vista de la lucha del pueblo, repercute en todo el país, porque indudablemente se convierte en un referente para las demás ciudades y territorios. Además, porque no lo pueden esconder de ninguna manera. Y eso ha sido la historia, si nos acordamos pues de 1948, cuando se presentó la insurrección popular con motivo pues del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El efecto similar ocurrió el 14 de septiembre de 1977, cuando el paro cívico nacional, que sobre todo fue Bogotá, el epicentro también, un hecho que fue ratificado además el 9 y 10 de septiembre, para hablar recientemente, del 2020, durante las jornadas contra la brutalidad policial, y que dejó la mitad de los CAI de Bogotá destruidos, y que la acción fue replicada en en todo Colombia. en distintas ciudades capitales del país. Entonces, de esa importancia que tiene Bogotá, tenemos que ser conscientes los obreros revolucionarios, la intelectualidad revolucionaria también, que está con la causa pues de los obreros y los campesinos, eh, porque exige que le prestemos la mayor importancia en concentrar también los esfuerzos para organizar las fuerzas populares con miras al próximo levantamiento popular, porque todo lo que esto indica es, todo lo que se está viviendo, indica que se está cocinando un nuevo levantamiento popular desde abajo. Y tenemos que ser conscientes de eso. Entonces, si las cosas están así, nos toca afinar también en la organización de las fuerzas populares. Entonces, creo pues que tiene esa importancia ahoritica, para el momento, pero indudablemente la importancia estratégica que tiene la insurrección, que a la final tiene que destruir todo el poder de los enemigos, es decir, del cambio pues que se va a presentar, y para donde también tiene las confrontaciones, no solamente en Colombia y en el mundo, de destronar a la burguesía por parte de los obreros y los campesinos. La burguesía y los imperialistas saben eso también, eso no es un asunto que yo esté diciendo aquí, que se me ocurrió. Ellos saben eso, y por ello la lucha por conquistar a los trabajadores en la capital no da espera, y es lo que están bregando a hacer la reacción también. Entonces, que muestren a un tipejo llenando el Movistar Arena como el fulanito ese reaccionario que hizo el gran show en estos días, que está aspirando a la Mm, presidencia. ¿Cómo es de que las se llama? piedras. El señor Abelardo de la Espriella. Entonces, si se ufanan Sí, y vea la ya fuerza que tenemos, 15.000, pero con 15.000 kits regalados y entrada y, gratuita y bueno, y lo cosas mismo ahí. entonces de lo que sucedió con respecto a las elecciones pues recientes de los consejos juveniles, donde entonces muestran pues que el centro demoníaco tuvo un gran ascenso. Y es muy importante, es decir, este es el centro de la lucha. Quien gane Bogotá, gana la revolución o gana la reacción. De eso tenemos que ser conscientes. Por tanto, debemos hacernos fuertes conquistando la influencia en las principales industrias, en las principales zonas populares, en los principales centros de educación, y por supuesto también no podemos olvidar que toca tener influencia en los principales batallones y puestos de la policía. Allá también tienen que llegar las ideas de la revolución.
Encuentren este y todos los episodios de Vanguardia Obrera también en YouTube. Recuerden seguirnos en Spotify y en las principales plataformas de podcast para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Bueno, por acá nos saluda para preguntarles su opinión. Para mirar un poquito cuál es la opinión. De acuerdo a esta pregunta, Nimrod dice, quisiera preguntar si están al tanto de la colecta de firmas para la revocatoria del alcalde Galán. ¿Qué opinan de eso? ¿Apoyan la iniciativa? Bueno, eso, como en todas las cosas, creo yo, que ocurren, hace parte pues de todos los asuntos para embolatar de un lado pues a los trabajadores de las tareas más urgentes. Entonces, las tareas más urgentes, yo creo que sin duda es parte de lo que tenemos que hablar ahorita, Ajá. porque no nos podemos dejar embolatar detrás de las firmas de revocar un tipo cuando ya va a salir, que eso a la final es una mamadera de gallo, discúlpenme la expresión. Eso no va a tener ningún efecto inmediato. Eso no, es decir, ahí se les va el tiempo recogiendo las firmas y después de eso tienen que avalar entonces las firmas y después sigue el procedimiento y van a montar otro tipo de su misma calaña. Es decir, eso no cambia absolutamente nada. Sí, yo creo que estoy de acuerdo también con tu posición. Yo no sé, Ricardo, si tienes alguna opinión al respecto de eso. Mm, Eso tiene que ver con entender bien el tema de las contradicciones, ¿no? Cuando uno entiende que en la sociedad, que vivimos en una sociedad y hay lucha de clases y hay distintas clases que luchan de distintas maneras, pues uno logra entender eso, ¿no? Es decir, es como cuando nos hacían la pregunta, ¿estamos de acuerdo con que llegue un presidente de izquierda? ¿Estamos de acuerdo con que lleguen gente del pueblo a la alcaldía, a la gobernación, a todo eso? ¿Sí? O sea, hay que entender eso a qué intereses de clase y cuáles son las clases que creen que esa es la forma de lucha que hay que desarrollar, ¿sí? Entonces, decir que nosotros nos vamos a oponer a eso, pienso que no, o sea, no se trata de eso, no se trata de si nosotros condenamos ese tipo de cosas o no, ¿sí? Los parlamentarios, los abogados, toda esa parte pues de la sociedad que odia el capitalismo, pero que no confía en la lucha del pueblo, pues seguramente siempre atienden a ese tipo de iniciativas, ¿sí? Lo que a nosotros nos interesa es otra cosa, ¿sí? Nosotros no le paramos, perdóname la expresión, no le paramos bolas a eso, porque eso no resuelve al final nada importante, ¿sí? Lo importante es lo otro, a eso es a lo que tenemos que concentrarnos y creo que es el llamado que hay que hacer, ¿no? Cuando dice Dani ahí, obreros, estudiantes, campesinos, la lucha popular es el único camino. Ujú. Es eso, es decir, a nosotros nos interesa es el asunto de la lucha. Es como cuando nos preguntan a nosotros, ¿está de acuerdo con votar o no votar? Pues si usted cree y se siente bien con ir y meter el dedo y votar o firmar una papeleta, hágalo. Pero olvídese que así van a solucionar los problemas. La solución es de otra forma. Así es, Ricardo, y precisamente ese es el llamado que queremos hacer hoy desde Vanguardia Obrera. Unir las protestas aisladas es una necesidad ya, ¿sí? Tenemos que seguir trabajando por organizar las asambleas populares donde de verdad podamos reunir las exigencias comunes, hacer un programa único, colectivo, fortalecer las organizaciones de las masas desde abajo para organizar la lucha y transformar pues esa indignación que se muestra hoy en las calles en fuerza política y en lucha organizada. Ese es el llamado que hacemos. Y además, frente al ataque de grupos reaccionarios, también se evidencia una necesidad muy legítima de defensa popular, ya sea a través de guardias obreras, de guardias populares, de grupos de choque que protejan las movilizaciones porque efectivamente están siendo atacadas y eso está siendo soslayado por básicamente la ley, ¿sí? Ellos miran eso de ladito y antes como que ayudan porque se suma la represión estatal más la represión paraestatal prácticamente, ¿sí? Entonces, no podemos permitir que se criminalice la protesta ni por parte del Estado
ni por parte de lo que podría ser básicamente el paramilitarismo urbano. Es una necesidad también organizar la defensa legítima de las masas y para defender también su movilización y su lucha. Y proteger a sus dirigentes, por Y supuesto, proteger también. a sus dirigentes, así es. Bueno, creo que vamos ya llegando al final. Todo esto también, pues, se enmarca dentro de un contexto de ascenso de lucha del proletariado y de los pueblos del mundo. Y pues a ese respecto también debemos responder con una forma de organizarnos, ¿verdad, Ricardo? Sí, yo creo que en este asunto, aquí dice Sergio sobre lo que estábamos hablando, dice, no se trata de oponerse a una revocatoria, si la quieren impulsar, que lo hagan, solo esperamos que los pro revocatoria no se interpongan en el camino de la lucha directa y organizada del pueblo. Revolución Obrera dice, compañeros, los invitamos a suscribirse al canal, compartir este episodio y apoyar el trabajo de Vanguardia Obrera. Sí, efectivamente, de todo esto que nosotros vemos, hay una gran enseñanza que creo que es la más importante que nosotros tenemos que ver, y es que los problemas de fondo, los problemas importantes del pueblo, no tienen solución en las condiciones actuales. No tendrán solución con una revocatoria, no tendrán solución con un Congreso lleno de gente honesta, honrada, si se quiere, no tendrán solución con llevar a la presidencia, con llenar de ministros. ¿Por qué? Porque lo que hay de fondo, lo que existe de fondo es que hay un cáncer social, hay un cáncer y cuando hay un cáncer lo que hay es que extirpar ese cáncer y ese cáncer se llama capitalismo. Es decir, nosotros no podemos seguir eternamente creyendo que destruir el capitalismo es una tarea o un ideario o una cosa imaginaria o un sueño o que es por allá para dentro de 500 años, que no hay condiciones ahorita, que es lo que nos dicen aquellos que dicen que hay que prepararse para las próximas elecciones y después para otras, es decir, de 4 en 4, de 4 años en 4 años ir arreglando esto. No, no, no. Es decir, todo este proceso tiene que irnos enmarcando y irnos machacando esa idea de que tenemos que poner la meta en resolver los problemas de raíz, en resolver el problema de fondo. Y es una tarea que no nos compete solamente a los trabajadores en Colombia. Es una tarea que está creciendo y que está cogiendo fuerza, que está cogiendo forma a nivel internacional. Es decir, los pueblos del mundo han entendido poco a poco que el capitalismo es el que está destruyendo la naturaleza. Y así ya lo expresan abiertamente. Y que si se está destruyendo la naturaleza y que están destruyendo el agua, están destruyendo todos los recursos naturales, están destruyendo la vida misma en el planeta, entonces solamente hay dos alternativas, ¿sí? O acabamos con el sistema y salvamos la vida y el planeta, o se acaba el planeta y la vida y la sociedad. Es decir, tenemos que concientizarnos de eso, ¿sí? Y es una tarea que de alguna manera tenemos que ir trabajándole a eso y no pensando que es una tarea por allá de otros o para otros tiempos, ¿sí? En ese sentido, comprender que la decisión está ahí, hacia trabajar por una sociedad gobernada por quienes todo lo producen, dirigida por quienes todo lo producen, y esa será la solución definitiva. Si ponemos esa perspectiva en la mira, nos podemos poner de acuerdo en todas las luchas parciales que hay que desarrollar, ¿sí? Es decir, eso es lo decisivo. ¿Con qué meta es que estamos trabajando? ¿Con qué meta es que salimos a las calles? ¿Con qué propósito? ¿Hacia qué objetivo es que nos estamos dirigiendo? Creo que es lo más importante que hay que aprender de esto. Y en ese sentido, Ricardo, a propósito, pues, de lo que se está moviendo con respecto a la injerencia, pues, de Trump, a lo que ha hecho la persecución al presidente Petro, de las reuniones, pues, que están cuadrando ahorita
Es importante, es muy importante eso, eh, porque no se puede separar la lucha contra el imperialismo, contra los imperialistas, de la lucha contra el capitalismo. Es decir, no es que sea el problema sean los imperialistas yanquis únicamente, sino que es que los imperialistas yanquis tienen aquí sus aliados, tienen aquí sus defensores, tienen aquí los que están pidiendo precisamente no solamente quítenle la visa, sino que tumben a Petro y asesinen al resto de los que se oponen, pues, porque la dominación porque el problema es el capitalismo imperialista, ¿sí? No es únicamente el asunto de la injerencia de uno que otro imperialista en el país. Y lo mismo de cambiar a los imperialistas yanquis, entonces para que vengan los imperialistas rusos y nos ayuden como piensan pues en Venezuela, o que vengan los imperialistas chinos y nos salven, o que vengan los reaccionarios jeques a avalarnos y a resolver nuestros problemas. Por tanto, la lucha, y en esa lucha antiimperialista, incluso es innegable que el proletariado tiene que levantar la bandera y lo primero que hay que, incluso no solamente de condenar las tropelías de Trump ni de los imperialistas yanquis, sino incluso de exigirle al propio gobierno fuera bases yanquis, no Gorgona como otra base militar, no a la base militar internacional en Leticia y acabar con todos los tratados económicos y con todas las cosas que le sean lesivas pues al pueblo colombiano. Bueno, creo que sí, los compañeros han ya mencionado cuál es la salida y como siempre está en nuestras manos, está en manos del proletariado consciente y esas son las tareas pues que debemos empuñar. Compañeros, yo quiero invitarlos antes de cerrar a compartir este episodio de nuevo, a suscribirse a las plataformas si no lo han hecho, a las plataformas de podcast. Nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast como Vanguardia Obrera, también al canal de YouTube, al canal de WhatsApp que encuentran como Revolución Obrera, al Instagram y al X que también hacen parte de nuestras redes como tal. Em, bueno, este fue básicamente el análisis de hoy. Le agradezco a mis compañeros de mesa por esta conversación. No sé si tienen algo para decir. Creo que hay algunos comentarios también en, en la transmisión. Sí, yo quisiera referirme al comentario de Fede Comunidad, y es que solo existe un sistema imperialista. Los que distraen con imperialistas chinos o imperialistas rusos piensan en ideologías que nos distraen del único imperialismo que es Estados Unidos. No, los compañeros están profundamente equivocados y están haciéndole un gran favor a los imperialistas en su conjunto. Porque indudablemente, si usted se da cuenta, Trump se coge a picos con Putin y se coge a picos con Xi Jinping. Entonces, no, los imperialistas todos, no hay imperialistas buenos, todos los imperialistas son enemigos de los pueblos del mundo. No podemos justificar las atrocidades, los bombardeos contra el pueblo ucraniano por parte de los imperialistas rusos allá, como no lo podríamos justificar sus bombardeos al pueblo afgano cuando lo tenían ocupado, como no podemos justificar las tropelías de los chinos en África y las guerras que están patrocinando en África, haciendo que los pueblos se destruyan a sí mismos, armando ejércitos por parte de todos los imperialistas que no dan la cara a los bandidos, no se enfrentan entre ellos, pero arman a los pueblos para que se maten entre sí, defendiéndole sus castañas, que es lo que pretenden hacer aquí en el continente. Bueno, compañeros, pues la discusión está al orden del día. Ese puede ser también uno de nuestros temas en Vanguardia Obrera y estaremos atentos a sus comentarios y opiniones. No olviden compartir el episodio.
No olviden escribir sus opiniones, no olviden apoyarnos también para podernos seguir escuchando, para poder seguir desarrollando esta labor de la agitación y la propaganda que es muy importante, pero que requiere pues de recursos, de trabajo, de recurso humano y de equipos técnicos que debemos estar actualizando frecuentemente. Como el compañero o los compañeros de Fe de Comunidad replican ahí de que el trotskismo es la ideología que habla de distintos imperialistas, hay que decir otra gran equivocación, compañeros, otra gran equivocación. Los imperialistas se están armando y preparándose para una nueva guerra imperialista. Y quien habló de que los imperialistas eran varios fue Lenin, no fue Trotsky. Los imperialistas siempre y el imperialismo, los imperialistas se van a enfrentar y están preparándose para una nueva guerra imperialista por un nuevo reparto del mundo. Además, Eso es ingenuidad. sí, además que no se puede analizar el tema del imperialismo solamente sobre la base de la parte militar, ¿no? De la parte armada. Y claro, cuando hablan pues de las bases militares, el imperialismo es un sistema económico y político y militar, ¿sí? Y el poder económico, político y militar se lo están disputando en todo el planeta. Y China en estos momentos es uno de los países que está logrando más poder económico y que le está disputando a nivel económico y a nivel militar, incluso a nivel de poderío militar, armamentístico, ¿sí? El nivel a los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, O la cantidad de bombas sí, nucleares que tiene Rusia con entonces, respecto al resto. sí, realmente hay que mirar un poco más eso y no olvidar, o sea, cuando nosotros hablamos de que solamente hay un enemigo que es Estados Unidos, pues le estamos lavando la cara y estamos embelleciendo a todos esos otros países, a todos esos imperialismos, a todos esos imperios que hay disputándose, ¿no? No podemos Ujú. caer en ese error efectivamente. Sí, así es un tema que está entonces al orden del día y que debemos desarrollar más a fondo efectivamente porque hay confusiones u otras líneas ahí al respecto. Entonces, compañeros, esto fue Vanguardia Obrera, episodio número 211. Nos escuchamos el próximo martes. Gracias, Ricardo. Gracias, José. Un abrazo fraterno y nos estaremos conversando. Igualmente, un abrazo para todos los compañeros que nos acompañan. Feliz noche. Hasta una próxima.